Bueno, estamos en este ciclo de entrevistas, iniciativa del Centro de Documentación de las Artes y Centro Cultural Clavijero. Y bueno, pues nos da mucho gusto tener a una reconocida fotógrafa, bueno, pero que has estado en muchas cosas que tienen que ver con el cine, además el cine en Michoacán. No michoacana de nacimiento, pero michoacana creo que de corazón y de trabajo. Y bueno, muy querida por el gremio cinematográfico además aquí en el estado, muy reconocida y además creo que has asesorado académicamente a muchos de nosotros, me cuento entre ellos. Y con mucho gusto tenerte aquí, Ana, Ana Soler Cepria. Así es. Te voy a pedir que tú misma nos hagas favor de presentarte y decirnos qué haces aquí en Michoacán en torno al cine. Muchas gracias por invitarme, Alejandro. Es un Gracias a ti. placer siempre estar aquí. Bueno, pues empecemos por... Yo llegué a Morelia hace 21 años. Ujú. Nací en Castellón, que es de la provincia de la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, llevo aquí casi la mitad de mi vida y yo me considero valenciano-michoacana. Qué padre. Es como, Qué buena combinación. me gusta definirme así porque de hecho prácticamente toda mi vida adulta y toda mi carrera profesional la he hecho aquí, en Michoacán. Y bueno, empezamos por formar Fábrica de Imágenes con Vicente Guijosa y Sela Mora. Y ese fue el proyecto que hizo que yo me quedara aquí, que yo quisiese quedarme en Morelia, porque fue un proyecto muy interesante de una escuela de fotografía y sala de exposiciones dedicadas solamente a la fotografía. Entonces ahí es donde yo empecé a involucrarme con la educación y ahí es que conozco a bastantes personas que pasaron por Fábrica de Imágenes y fueron mis alumnos. Y empecé a hacer un trabajo paralelo de educación con un trabajo personal fotográfico, pidiendo becas y todo esto. Yo todavía venía de una escuela de fotoensayo, entonces hice mi primer fotoensayo en Morelia fue el de las combis, Trayectos Sí. Fugaces, que fue apoyado por la beca, creo que fue la segunda emisión de la beca de jóvenes creadores de Michoacán. Y poco a poco fui también involucrándome en el cine, paralelamente a mi carrera como fotógrafa. Fotógrafa más como artista, porque en realidad casi no trabajaba por encargos, Sí. digamos. Y mi recurso era la educación, mi recurso económico. Entonces poco a poco empiezo a meterme en el cine, porque yo cuando estudié fotografía e imagen y tenía unas asignaturas que eran cine, historia del cine, narrativa audiovisual. Entonces tenía fundamentos teóricos. Claro. Y había hecho un par de cortitos allá por los 90 mientras estudiaba. Y Juan Pablo Arroyo monta la escuela Solaris. Entonces me invita a ser parte y a partir de estar en la educación empiezo a involucrarme en la parte práctica. Recuerdo un primer cortometraje que hicimos, creo que en el 2000, con Juan Pablo y con Adrián González Camargo. Fue nuestro primer cortometraje en Morelia, juntos. Yo estaba haciendo dirección de fotografía, la parte de iluminación, Juan Pablo estaba haciendo la cámara y Adrián era el director. Y ahí empiezo yo a meterme a través de Solaris en el mundo del cine. Y empiezo también a hacer still photographer en películas en la Ciudad de México. Mi primer still photographer y making of fue en Club Eutanasia. En el 2003, se realizó, en el 2005 se proyecta, se estrena, exacto, se estrena en el Festival de Cine de Guadalajara. Entonces ese fue mi primer trabajo profesional. Sí. O sea, que te pagan. Sí. Y es una producción profesional, ¿no? Entonces, a partir de ahí, que todavía era en negativo,
y utilizaba una cámara que fue mítica, que era la Panasonic AG DBX100, que todavía no era HD, pero tenía unos tonos muy bonitos y todos queríamos usar esa. Sí. Y bueno, pues ahí entonces ahí empecé a gustarme más el documental, a gustarme más contar historias más con el documental que con la foto fija, aunque seguía paralelamente, ¿no? Y después de ahí hubieron varias películas que estuve yéndome a la Ciudad de México a trabajar, porque aquí era imposible trabajar de eso, ¿no? Aquí era, en ese entonces era amor al arte. Cuando hacías un corto era por querer hacerlo, pero no porque ganases dinero con ello. Pero yo quería ganar dinero con ello, ¿no? Y ser profesional. Entonces estuve trabajando en más películas como cuando la siguiente de Making of y Foto Fija fue Amor en Fin, es que cambiaron el título luego, entonces por eso no me acuerdo de él. Amor en Fin, ahí también hice Still Photographer, Foto Fija y Making of, y luego estuve en otra que se llama La brújula la lleva el muerto, también de Still Photographer. Entonces ahí fue cuando yo empecé a aprender bien la profesión. Y paralelamente ya estaba haciendo dirección de fotografía de cortometrajes y videoclips y mis videomemorias que yo digo, ¿no? Que son documentales que registran algún evento. Entonces, con un cortometraje que se llamó Piedra, Papel, Tijeras, fue mi primer corto un poquito más profesional como directora de fotografía, con esta Panasonic que te comento, dirigiendo a Agustino Sotapia en el Rally Mala Hierba en el Festival de Cine de Guanajuato. Ese fue el primero y lo sufrí mucho porque teníamos que hacer un cortometraje en 24 horas y porque Agustino Sotapia es un director con muchas locaciones, con muchas situaciones, entonces literalmente íbamos corriendo de un lugar a otro. Estuvo muy divertido, pero muy sufrido también, ¿no? Y después de ese hicimos también con él, bueno, no ganamos, nos quedamos dijimos, pues el mismo equipo que realizamos ese cortometraje, realizamos otro que se llamó Prohibido Prohibir. Y bueno, en la Ciudad de México, y estuvo muy divertido, con la Panasonic, también con un poquito presupuesto, pero algo de presupuesto. Y ahí también yo aprendo a producir, porque cuando no tienes bastante presupuesto, pues aprendes a producir. Entonces, Prohibido Prohibir, yo fui coproductora, y a partir de ahí ya empiezan a venir más videoclips, empiezan a venir más cortometrajes, y sigo trabajando de Still Photographer y Making of para tener dinero. Y ya hubo un momento en el que me sentí preparada para decir, bueno, basta de trabajar gratis como directora de fotografía, y ya empecé a cobrar por dirigir fotografía de cortometrajes y de videoclips y documentales. Bueno, en el 2007 hacemos Los Días sin Joyce, que es co-realizado con Agustino Sotapia, coproducido con él. Él hizo el guión y yo hice la dirección de fotografía y editamos juntos. Ese fue con una beca de coinversiones del estado de Michoacán. Entonces ahí es cuando más me enamoro yo del documental, y como realizadora es el camino que quiero seguir, ¿no? Como realizadora. Como directora de fotografía, todos son retos, todo es interesante. ¿No? Ficción, documental, género, drama, comedia, me da igual, todo es un reto interesante a nivel luz. Y parte del trabajo. Y parte del trabajo. Claro. Y bueno, entonces ahí ya empiezo yo poco a poco a separarme de la educación, que siempre me ha gustado mucho y me encanta dar clases, pero me di cuenta que se me ubicaba como la maestra y no como la cineasta. Y que tenía que dejarlo un poco pasé un par de años un poco difíciles, pero lo logré, que ya se me considere más como directora de fotografía principalmente, que es lo que más trabajo ahorita, y como realizadora de documentales.
Entonces fue difícil ese par de años de que fui separándome y ahora doy talleres eventualmente porque no puedo estar atada a un semestre por si se me hace muy mala onda abandonar a los alumnos porque me ha salido una película. ¿No? Entonces mejor, y lo haría. No, porque rodar siempre es lo mejor. Entonces decidí eso, ya aparcar un poquito y no tener clases de lunes a viernes. Y, por ejemplo, el año pasado di 2 talleres de dirección de fotografía y estoy cada vez más en ese camino de dirección de fotografía. Me encanta contar y narrar historias, entonces sigo trabajando como realizadora y haciendo videomemorias. Me gusta mucho hacer el making of de las películas. La verdad es que es un puesto muy relajado y yo trato de hacer un making of que sea un documental en sí mismo. Hago el que quieren los productores de unos 5 minutos para la promoción, pero luego pido que me den libertad para implementar una visión más documental que solamente descriptiva del proceso de realización. Y eso lo sigo haciendo porque me pagan bien, la verdad. Como ya tengo ahí una experiencia, me llaman de producciones grandes para hacerlo, entonces pues todavía sigo aceptando, pues porque sí me gusta y por la cuestión económica. Claro, es tu trabajo, ¿no? Es tu profesión. Sí, exacto. Aunque yo quiero cada vez más poder vivir solo de la dirección de la fotografía y de la realización de documentales. Y eso yo creo que tiene que ver con lo siguiente que te preguntaría. O sea, justo pues tu base de vivir es Michoacán, ¿no? Sí, aquí está mi casa. La ciudad de Morelia. Entonces, eso tiene que ver con cuántas posibilidades encuentras como de trabajo real ya en lo que tú específicamente quieres hacer, que en este caso es la dirección de fotografía. O sea, ¿sí hay posibilidades de vivir nada más de lo que tú quieres hacer aquí en el estado de Michoacán? Todavía no. Te tienes que desplazar siempre para otros estados. Sí. Pero ha cambiado, o sea, ha cambiado, digamos, como te tocó los inicios entonces como del cine, podemos decir independiente, porque Michoacán tiene una historia de cine como de la época de oro y todo esto, pero del cine ya como actual, que podríamos hablar de 20 años para acá, pues te tocó a ti ser además pionera. ¿Qué cambios has notado en este proceso? Pues sí, cada vez no voy a decir más, voy a decir hay. Sí. Ya hay producciones, que ahora podemos hablar de esa parte. Sí. Hay producciones michoacanas con presupuesto. Pequeño, pero presupuesto. O sea, donde se les paga a todos, donde hay posibilidades de acceder a un equipo más o menos bueno, ¿no? Entonces, yo estoy muy orgullosa de haber participado en, no sé si la mayoría, pero sí, creo que sí, de largometrajes hechos en Michoacán en estos últimos 20 años. Que el primero fue el de Adrián González Camargo, que fue enero. Una producción con muy poquito dinero, pero algo hubo, y ya apostando por una profesionalización en el esquema de producción, aunque apoyándose mucho también con estudiantes todavía. Sí. Estudiantes que ahora están produciendo en Ciudad de México. Claro. O sea, estudiantes que ahora están haciendo cine, pero no en Michoacán, porque no se puede vivir 100% en Michoacán del cine. Estuvieron en enero. Luego estuvimos en día 6 con Juan Pablo Arroyo, y ahí sí ya yo lo sentí un esquema de producción, un esquema económico profesional, 100%. ¿No? Sí había meritorios, pero bueno, lo normal. Y ahora este último largometraje que hemos hecho también con Juan Pablo, que se llama
Almas Rotas. Almas Rotas. Estoy perdida. Todavía estoy en shock como lo Todavía acabamos no. de terminar. Que es Almas Rotas, que es otro paso y más grande en lo que se refiere al esquema económico y también de producción, y que además estamos repitiendo con producción, estamos repitiendo bastantes miembros del equipo. Entonces estamos creciendo juntos. Sí. Pero la verdad, la mayoría era gente de la Ciudad de México o michoacanos que trabajan en la Ciudad de México. Sí. Yo me he obcecado en vivir aquí porque la verdad no me parece calidad de vida para mí vivir en la Ciudad de México. Y aunque amo mi profesión, no soy solo mi profesión. Claro. Entonces, por eso no estoy allí ni en ninguna otra ciudad grande y prefiero estar yendo y viniendo, ¿no? Pero entiendo a los jóvenes que quieren hacer cine, que no pueden quedarse aquí, ¿no? Yo lo voy campecheando con unas clases o no sé. Bueno, y tu trayectoria te ha ayudado también, o sea, una persona que va empezando no sería lo mismo, las mismas posibilidades aquí, bueno, ni en otra parte, pero seguramente en una ciudad más grande encontraría más opciones. Sí, sí, definitivamente. Y entonces, esa podría ser como una carencia actual todavía del cine en Michoacán. O sea, ¿cuál crees que sería la carencia del cine actual o del Michoacán? Pues que no hay industria. Eso es básicamente, como no hay industria, no puedes quedarte aquí y vivir de ello aquí. Somos considerados por estadísticas hasta de IMCINE, Michoacán como el primer lugar en producción de cortometraje. En algunas estadísticas el segundo, pero bueno, de segundo o primer lugar en producción de cortometraje en el país. Sin embargo, pues está pasando esto, o sea, todos los cortometrajes son pues con equipos prestados, con intercambios de un book, de apoyos entre amigos, conocidos, etcétera. ¿Qué crees que tendríamos que hacer como para cambiar esa dinámica? Digo, tú lo hiciste de alguna manera, lo estás logrando, pero ¿qué podríamos hacer todos los demás que de alguna manera están en la producción, en la dirección, en la foto, en cualquier rol de la cinematografía, pero que todavía tienen que estar haciéndole de esta manera? Pues que entiendan que es una profesión y que el productor tiene que buscar presupuesto para hacer los cortometrajes. Hay que profesionalizarlo. Ajá. ¿Sí? Entonces, una opción sería buscar un productor en el estado de Michoacán que nos ayude a darle seguimiento a nuestro trabajo. Claro, o sea, hacer una carpeta de producción, hacer un ejercicio económico, ver cuánto cuesta, realmente cuánto cuesta hacer eso, hacer esa cortometraje y decir, bueno, vale, no vamos a poder conseguir todo, pero tratemos de conseguir pagarle a la gente por hacerlo. Claro. ¿No? Aunque sea, mira, por ejemplo, con los días sin Joyce, que teníamos 120.000 pesos para realizarlo, y lo hicimos en Super 16 milímetros, pagamos a todos. O sea, es un largometraje documental, 120.000 pesos es muy poquito, pero no se les pagó lo que realmente tenían que haber cobrado, pero se les pagó. Entonces sí hay que pagar siempre, yo creo, aunque a veces sea algo simbólico, pero que exista eso como simbolismo, ¿no? Te va ayudando a sentirte también como que estás en algo profesional. Claro, que es una profesión, no un hobby. Que nos guste nuestra profesión no implica que no... Que lo tengas que hacer gratis. Que lo tengas que hacer gratis. Y menos toda la vida. Lo vamos a trabajar más contentos y más felices, pero es una profesión, ¿no? Entonces sí creo que es necesario que se empiece a entender como una profesión el cine y que se empiece a pagar y que aprendan a producir y hacer estas carpetas de producción para poder saber cuánto necesitas y ver cómo lo consigues. Exacto. Y desde una postura también pues a lo mejor más crítica, ¿cómo ves los contenidos pues, que se están generando aquí en el estado de Michoacán?
o bueno, no sé si tengas oportunidad de conocerlos todos, pero eventualmente hay muestras chiquitas o eventualmente pues son un conocido de otros, o sea, como, ¿qué ves? O sea, ¿qué ves que a lo mejor pudiera tener como característico la producción de Michoacán que no está tan marcada en otros lados? Bueno, he tenido la oportunidad de ser jurado en festivales, en concursos de cortometraje y eso me ha ayudado Sí, a ver bastante claro. el panorama, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en animación hay cosas muy interesantes. Ujú, ¿No? Es un campo en Michoacán que creo que está dando frutos muy creativos ujú, y sí, la animación me parece muy interesante. Y creo que en ficción hay mucho amateur ujú. y en documental hay más profesión, Ya. en Sí, sí, general. ajá, sí. En ficción hay más personas que hacen un corto y Ujú, ya no hacen más o que no pretenden vivir ujú, de ello. ujú, Y las personas que se dedican al documental creo que sí están más firmes en ser cineastas, ujú, en vivir de ello y hay una cualidad ujú, más de profesional ujú. en el documental. Que sí se nota entonces una profesionalización también más marcada Sí, en sí, documental. sí. ¿Y crees entonces que eso nos esté dando como una visión de a dónde va el cine en Michoacán? Pues esto que se está generando en la actualidad, ¿crees que pudiera darnos como una orientación o tú hacia dónde crees que iría el movimiento cinematográfico michoacano? Yo creo que se está... creo que sí se está queriendo hacer más cine Ajá. profesional en Michoacán, queriendo hacer más largometrajes Ujú, profesionales. Creo que sí vamos dando pasitos ujú, pequeños, pero sí ujú, se van haciendo más cosas profesionales. Eh, y que va a seguir habiendo para mí mucho amateurismo ujú, en el cortometraje de ficción, ujú, que creo que es promovido también por el Festival de Cine ujú. de, de De Morelia. Morelia. Y yo creo que sí vamos poco a poco a ir industrializando más, Ujú, ujú. porque la verdad la gente sí se emociona cuando ve un largometraje michoacano. Sí, Sí, es como que, ay, sí, sí se puede, se ¿no? pudo. Sí, ay, pues venga, y se emocionan ni siquiera en hacerlo. Sí. Entonces, espero y yo creo que una de las formas en que se va a profesionalizar más es, por un lado, que se Ujú, entienda como profesión, que los productores encuentren presupuesto para y crear más base. ujú, O sea, por ejemplo, cabezas de área, michoacanos, sí puede haber eh, en una producción ujú. michoacana, pero staff no. Sí, Staff a fuerza tiene que venir ujú, de México, ¿no? sí, Entonces creo que hay que, o asistentes de arte, o ujú, asistentes de producción, eso no se está enseñando y es ujú. muy importante. Claro. Crear base, no solamente realizadores, guionistas, directores de fotografía, Ujú. ¿no? También eh, El staff. el staff, Ajá. el especialista en props, Ujú. el dressing set, Sí. el asistente de cámara, o Ujú. la asistente, Ujú. está en Sí. masculino todo el tiempo, pero bueno. Eh, el segundo asistente de cámara, todas estas, digamos que no son directores Ujú. ni cabezas de área, Sí. hacen falta profesionalizarlos aquí. Claro. Pero mientras no haya industria, no, porque no Claro. pueden vivir de ello. Sí. Entonces tiene que ser un poco todo a la vez. Ajá. Que hubiera todos los roles y que todos tuvieran, pues sí, un lugar tanto en lo económico como en la producción ya en general. ¿Y crees que para eso sea necesario entonces como escuelas, que sea también necesario talleres o qué podríamos hacer al respecto? Es que
Bueno, yo imagino, ¿no? Yo necesito un gaffer, Ajá. un jefe de eléctricos. Entonces no encuentro en Morelia. ¿Qué se podría hacer para que hubiesen gaffers en Morelia? Pues ir a las técnicas de electricidad y proponer talleres allí, como diciendo, eléctricos, esto Ajá. es una posibilidad dentro de vuestra profesión. Exacto. Y que se implementara quizás incluso dentro como una materia dentro de la técnica de electricidad, ¿no? O talleres paralelos. Se me ocurre, por ejemplo, Sí, eso, claro. para conseguir gafes y clips y eléctricos y conformar un grupo de staff a partir de los eléctricos, no de la gente que estudia cine. Sí, no, porque además casi siempre cuando estudias cine es porque quieres ser o director general o director de En las fotografía. escuelas de cine no se enseña a ser gaffer ni Ajá. staff. No, no. Eso es una profesión que viene a partir de ir trabajándolo y de familia en familia, o sea, de generación en generación. Ajá. Entonces, aquí como no hay esa profesión, Claro. pues no hay. Entonces sí hay que hacer talleres para que los haya, pero dentro de la profesión. Sí. O sea, también iría junto entonces, o sea, si hay industria, pues entonces estaría habiendo necesidad de tener, pues esto, ¿no? Gaffer, staff y todo esto que vendrían de otras áreas y no exactamente de la cinematografía, Claro. pero se podrían incrustar como parte de la industria ya en la cinematografía. Claro, en Bellas Artes se podría dar una materia que fuese ser director de arte. Claro. Y que dentro de eso, no solamente director de arte, sino props, decoración. Sí. ¿no? En las carreras estas de decoración, de interiores, de arquitectura, a lo mejor, Exacto, ¿no? Todo que eso. no tiene que estar necesariamente ligado a una escuela de cine, sino que puede ser una materia en otras áreas que sea una posibilidad de trabajar en el cine a través de lo que tú estás estudiando, ¿no? Claro, pero bueno, esperemos que en algún momento eso suceda, gracias a que tengamos una gran industria aquí en el estado de Michoacán y pues que todas las otras áreas se puedan involucrar también con el cine, ¿no? Sí, porque también a partir del trabajo, por ejemplo, ahora en Almas Rotas tuvimos gente en arte, que era la primera o la segunda vez que estaba trabajando en cine, pero la primera vez en una producción un poco más grande. Y bueno, a esas personas, si hay otra producción, bueno, yo voy a contar con ellas. Claro. Porque sí, ya tienen sí. esa experiencia. Sí. ¿no? Entonces, a lo mejor, si hay un cortometraje de un presupuesto menor con producción michoacana en la que estoy envuelta, pues a lo mejor propongo a estas personas, pues es que ya han trabajado en arte, ya tienen la experiencia, ya entienden cómo funciona un set, además de poder hacer, ay, lleva con el micrófono, además de poder hacer un celular que parezca real, aunque no lo sea, además de tener esa capacidad, saben cómo funciona el set, que es muy importante. Sí, la dinámica ya de un rodaje profesional. Exacto. Entonces ya saben esa dinámica, entonces ya dices, bueno, pues vamos a seguir profesionalizando a estas personas a partir de la práctica y entonces seguir llamando a esas personas para que vayan aprendiendo y sean más... tengan más experiencia. ¿no? Claro, y entonces en un momento dado ya puedan dar el salto a ser directores de arte. Exacto. A lo mejor no, o a lo mejor quieren ser siempre props y qué bueno, y sean unos... Serían los mejores props. Exacto. Bueno, pues qué interesante además tenerlo como desde una visión de alguien que ya tiene toda la trayectoria, toda la experiencia y que está además involucrada como, o sea, tú estás involucrada en todo lo que está pasando cinematográficamente actual en Michoacán. Y pues, ¿dónde podemos conocer más de tu trabajo? ¿Dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos ver más cosas? Claro, bueno, tengo un canal Vimeo, que es así, Ana con 2 Ns, Soler Cepriá. Que ahí está mi trabajo como directora de fotografía y hay también un par de trabajos como realizadora de documentales, ¿no? Uno que hice con Vida Jovanovic, de un documental sobre un cortometraje de 9 minutos que hice sobre su última instalación, exposición,
en el Laboratorio de Arte Alameda. Luego, como soy miembro de la Asociación de Cinefotógrafas de México, también tengo ahí mi tráiler, mi demo reel, y es Apertura, nos llamamos Apertura. Es impresionante, somos casi 50. Esto es algo que me da mucha alegría, porque hace 20 años estaba Selena Cárdenas, habían 3 o 4 directoras de fotografía, y entonces ahora ser miembro de Apertura y que seamos tantas es maravilloso, la verdad. Y tenemos un chat donde hablamos de cinefotografía y siempre apoyándonos, y siempre es fantástica esta asociación. Entonces ahí están los demo reels de todas. Entonces Apertura DOP, Apertura DOP, directora de fotografía. Y luego tengo un canal YouTube de mi productora que se llama Niña Calabaza Producciones, que ahí es todas estas cosas que hago como mujer orquesta un poco, ¿no? Que es lo que me permite quedarme aquí, como cosas que he hecho para la Secretaría de Cultura, de su... A mí me gusta llamarle videomemorias, ¿no? Videomemorias. Entonces ahí está, Niña Calabaza Producciones, en este canal YouTube. Y ya, bueno, tengo un Flickr. Tengo un Flickr que tengo mi trabajo de still photographer. Todo está con mi nombre. Sí. Ana Soler Cepria. Ok. Y tengo un Instagram. Que es Ana Poliédrica. Ana Poliédrica. Ana Poliédrica, porque yo me considero como un poliedro. Sí soy cineasta, sí soy narradora con historias, pero la verdad igual puedo ser muy feliz si ahora de repente me cae un dinero para hacer un proyecto editorial de fotografía, sería también muy feliz. Sí. Y aunque mi carrera está más enfocada hacia la dirección de fotografía, podría ser también hacer libros, podría ser curadora también. Sí, me gusta hacer muchas cosas en realidad. Y el hecho de querer quedarme en Morelia también me ha forzado a buscar estas diferentes facetas, que no es un sacrificio porque de verdad yo las tengo y me gusta. Claro. Bueno, pues nos da muchísimo gusto haberte tenido en este ciclo de entrevistas. Sin duda nos aporta bastante también, porque vamos a poder revisar pues estas entrevistas en una plataforma en donde van a estar prácticamente todas las entrevistas de la gente involucrada en el movimiento cinematográfico actual, y pues es una referencia también como para la gente que pueda empezar a querer indagar o a ya sumergirse en el mundo de tanto de la fotografía como del cine, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Ana. Gracias. Esperamos tenerte en futuras entrevistas seguramente, o en pláticas, debates o películas. En películas, en todo, pero todo. Grabando alguna entrevista cuando estemos haciendo alguna película, estaría bueno que también fueran a grabar, ¿no? Cuando se están haciendo producciones. En pleno rodaje. Claro. Bueno, pues lo tomaremos en cuenta y trataremos de hacerlo. Gracias, Ana. Gracias a ti.